Fracciones. El tema que vamos a ver ahora es número, fracciones propias, impropias y mixtas. Contenido. Comparas y ordenas fracciones y números decimales y localizas este tipo de números en la recta numérica. Para empezar este tema es necesario saber qué son las fracciones. Con origen en latín fractio, el concepto de fracción da nombre a un proceso basado en dividir algo en partes. En el ámbito de las matemáticas, la fracción es una expresión que marca una división. Las fracciones están compuestas por numeradores y denominadores. En un medio, 1 es el numerador y 2 es el denominador. Por ejemplo, en la cultura egipcia, en el papiro de hace más de 4000 años, es posible apreciar cómo expresaban todas las fracciones. Implicaba que era una suma unitaria de estas. Por ejemplo, si ellos querían repartir 4 panes en partes iguales entre 7 personas, los egipcios dividían cada parte en 2 y entregaban media parte de pan a cada persona. El medio restante lo dividían en 7 partes, y cada una de las cuales les corresponde a un medio por un séptimo, igual a un catorceavo. Y repartían una a cada una de ellas, a cada una de esas personas. ¿Qué es una fracción matemática? Las fracciones matemáticas son elementos que representan la proporción entre dos cifras. Por ejemplo, la fracción 5/8 representa 5 dividido entre 8. Entonces equivale a 0.625. Ejemplo, como habíamos dicho, el denominador son las partes en que la dividimos. Aquí tenemos una unidad, la vamos a dividir en 2. El numerador, las partes que tomo, 1. El denominador, en este caso, son 3, 1, 2, 3, y tomo 2 partes de esas 3, 1, 2. En el último ejemplo, divido la unidad en 4 partes y de esas 4 nomás tomo 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Un medio igual a 2 cuartos, 4 octavos y 8 16avos. Estas fracciones equivalentes, lo único que los cambia son las partes en que se divide la unidad. Aquí la divido en 2, aquí en 4, aquí en 8, aquí en 16. Pero siempre se toma la mitad de estas unidades. ¿Cómo se representa una fracción? Se representa por dos números separados en una línea horizontal. En la parte superior está el numerador y en la parte inferior el denominador. Numerador, denominador. En un problema podemos ver, si tenemos una cantidad, una taza para 2 bebés, veremos que a cada bebé le toca media taza. Si tenemos una taza para 5 bebés, veremos que les toca una quinta parte a cada bebé. Si tenemos una parte y 8 bebés, le tocará una octava parte. Y de esta forma podríamos ver a quién le toca más tazas, menos de una taza, etc. Por ejemplo, si aquí tengo 4 tazas y son 3 bebés, les va a tocar más de una taza. Pero si aquí tengo 2 tazas y son 3 bebés, les va a tocar menos de una taza. Si aquí yo tengo 5 tazas y 4 bebés, va a ser más de una taza y el equivalente es 5 cuartos. Clasificación de las fracciones. Se clasifican en propias,
Ejemplo, 3 quintos, 7 décimos, 11 treceavos. En impropias, 5 tercios, 11 séptimos, 19 treceavos. En decimales, 3 décimos, 4 centésimos, 11 milésimos. Aquí vemos que es múltiplo de 10 el denominador. Fracciones mixtas tiene entero y una fracción propia. Un entero y una fracción propia. Por lo tanto, decimos, las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Las fracciones decimales tienen como denominador una potencia de 10. Las fracciones mixtas están formadas por un entero y una fracción propia. ¿Cómo se convierte una fracción a decimal? Para convertir una fracción, dividimos el numerador entre el denominador. Si tenemos un número mixto, el número natural se mantiene a la izquierda del punto decimal y se procede con la división. Ejemplo, tengo 5 cuartos, divido 5 entre 4 y me da 1.25. Tengo 47 quintos, divido 47 entre 5 y me da 9.4. Tengo 15 entre 4, 15 entre 4. Y aquí tengo 17 cuartos, divido 17 entre 4 y me da 4.25. ¿Cómo se representan las fracciones en la recta? Para ubicar la fracción se divide la unidad entero en segmentos iguales, como lo indica el denominador, y se ubica la fracción donde indica el numerador. Por ejemplo, yo aquí tengo un medio. La recta se divide en dos partes y de esas dos partes tomo una. Aquí el denominador es 4. Entonces divido la recta en 4 partes y tomo las que me indica el numerador. Aquí divido la recta en 8 partes y tomo las que me indica el numerador. Aquí, por ejemplo, si son diferentes denominadores, trazo diferentes rectas iguales y ya nomás las divido como nos indica el denominador. Aquí en 2 partes, aquí en 5 partes, aquí en 4 partes, aquí en 2 partes y aquí en 5 partes. Y ya nomás se toman las que me indica el numerador. Para concluir este tema, tienen aquí unos ejercicios para que practiquen y los hagan. Por mi parte, es todo. Gracias y espero verlos pronto.